¿Podemos controlarlo absolutamente todo? El ser humano en sí mismo se hace en base a circunstancias, y un ser humano es lo que hicieron con él o con ella, ¿no? Somos nuestros rechazos y nuestros errores, y hoy en día existe un afán tremendo por parte de muchos padres de evitar el error. El secreto del hijo. El autor es Massimo Recalcati. Partimos de algo, ¿ya? Todos somos hijos de alguien. O sea, eso es algo innegable. Todos los que estamos aquí presentes somos hijos de alguien. Algunos son hijos de Pedro, otros son hijos de Paula y otros son hijos de... Complétenlo ustedes en su imaginación. Pero todos somos hijos de alguien. Eso es lo que Massimo Recalcati primero evidencia y parecería además lógico, ¿no? Todos somos hijos de alguien. Ninguno de nosotros necesariamente por voluntad propia decidió deliberadamente venir al mundo. Y esta decisión, este sentido de la otredad, de que dependemos de otros para poder venir al mundo, genera ya una disrupción. Porque hay un sentido de pertenencia automático que los padres se adjudican. Si yo te di la vida, entonces también tengo tu vida como tal. Es decir, yo te di la facultad de poder estar vivo o de estar viva. Entonces yo tengo la facultad de decirte que es bueno para ti a lo largo de tu vida. Y alejarse y disociar ese sentido de creer que la vida de los padres es en realidad otra vida distinta a la vida de los hijos es lo que vamos a analizar. Massimo Recalcati pregona lo siguiente. Pretendo cuestionar críticamente este resultado del discurso educativo hipermoderno, el de creer que los hijos se sienten automáticamente con derecho a absolutamente todo y a que se les trate como príncipes y como princesas. Esto que eventualmente nosotros llamaríamos cristalitos. Mal dicho, evidentemente, aduciendo a la generación de cristal, que ya hemos dicho, y esto es una postura personal, no existe la generación de cristal como tal, mucho menos aquí en el Perú. Tenemos diferentes tipos de adolescencia, diferentes tipos de concepción de la vida. No podemos automáticamente generalizar todo. No el de la valorización, a menudo retórica, del diálogo y de la empatía, sino del reconocimiento, partimos de esto, de que la vida de un hijo es por encima de todo una vida ajena, distinta, diferente al punto imposible de entender. Cuando nosotros tenemos un hijo, eventualmente entendemos que esa vida se va a instalar en principio en otra cultura, en otro marco social, en otro marco temporal y con otros recursos diferentes a los que nosotros tuvimos. Por lo tanto, no somos dueños absolutos de la verdad en ese sentido. ¿Qué más nos dice? El respeto por el secreto del hijo. ¿El secreto del hijo cuál es? La autenticidad de su propia vida. ¿No indica acaso que la paternidad nunca es una experiencia de adquisición, de apropiación, sino de descentralización de uno mismo? El amor no es empático, no está fundado en la comprensión retórica, en compartir, sino en el respeto absoluto por el secreto del otro. Esto quiere decir que el amor se basa en la lejanía de la diferencia, en lo que no puede compartirse, en la realidad inadmisible del dos. ¿Esto qué quiere decir? Que como en toda relación, tiene que haber necesariamente un tira y afloja para poder entendernos, una especie de negociación, no de imposición. Donde existe la imposición, automáticamente se genera el autoritarismo. Y este autoritarismo impide que las relaciones fluyan como un manantial, sino que por lo contrario se estanquen como en un viaducto imposible de abrir, ¿no? La vida del hijo es, por lo tanto, dice Recalcati, una vida propia, una vida separada, distinta de la vida del otro, pero al mismo tiempo, al no poder elegir su procedencia, acarrea consigo todas las huellas que al otro le han producido. El ser humano entonces es arrojado a la existencia, sin elegir absolutamente nada, ni si es que va en principio a optar por la vida,
es arrojado a la vida deliberadamente. En segunda instancia, a un país, a un idioma, a un sistema social y al mundo más próximo que tiene. Y el mundo más próximo que tiene probablemente sea el de sus padres. Y digo probablemente, porque no todos tienen la suerte de tener padres en principio. La suerte o la desgracia de tenerlos, ¿no? Entonces el ser humano no decide nada, sino es hasta que tiene conciencia que empieza a cuestionar su entorno. El hecho de poder nosotros tener conciencia, lejos de ser un privilegio, es un castigo. Porque nos damos cuenta de nuestra vulnerabilidad, nos damos cuenta de los peligros ante los cuales estamos expuestos y nos damos cuenta también, muy probablemente, de nuestras limitaciones. Entonces, ¿qué nos dice Recalcati? Estamos siempre obligados a someternos a las leyes del lenguaje que preceden a nuestra palabra para poder hablar. Es decir, nosotros nos sometemos en principio a las reglas del lenguaje, ¿no? Entendemos que nosotros tenemos que adaptarnos a ese idioma para poder comunicarnos. De lo contrario, viviríamos enteramente prisioneros de la apatía y de la posibilidad o de la imposibilidad de no poder transmitir nuestras ideas. Y de esa manera el otro, es decir, nuestros padres, el mundo, nos imponen siempre sus marcas. Llevamos en nuestras nucas las sentencias, las maldiciones, los auspicios, las esperanzas, los deseos y las alegrías de nuestras madres y de nuestros padres. Acarreamos sobre nosotros la escritura del otro. Es lo que nos dice nuestro queridísimo Massimo Recalcati en este libro que se llama El secreto del hijo. El secreto del hijo no es otro que el entender que la vida del hijo es una vida distinta a la del padre. ¿Y por qué hacer esa salvedad? Porque él utiliza aquí una metáfora interesante que es la de Edipo Rey. Edipo Rey, como ustedes saben, y esto lo dije hace relativamente poco en un post en mis redes sociales, la historia por antonomasia de la rebelión contra el destino. Y rebelarse contra el destino implica rebelarse contra la verdad, ¿no? La verdad que el oráculo le ha dado al rey Layo. ¿Cuál es la historia de Edipo Rey? En palabras de Massimo Recalcati. En Edipo Rey, el final de la tragedia coincide con su comienzo sin posibilidad alguna de auténtico movimiento. Es el núcleo narrativo que tan profundamente interesó a Freud, para quien la historia de Edipo es nuestra historia. ¿Por qué la historia de Edipo Rey sería nuestra historia? Aquí es donde Massimo Recalcati recurre a una serie de observaciones que me parecieron bastante útiles para entender el fenómeno como tal. El rey Layo va al oráculo a consultarle a propósito de su destino y este le revela, evidentemente, lo que todos sabemos, de que va a tener un hijo, de que este hijo se va a rebelar contra él, lo va a matar y se va a casar con su madre, lo cual, evidentemente, al rey Layo no le gusta absolutamente nada. ¿Qué era lo natural? Que intentara controlar la vida del hijo. ¿Y cómo la controla? Acabando con ella. Porque si es que el oráculo te ha revelado la verdad y tú sabes lo que es mejor para él, vas a tratar de hacer lo mejor para él. Ya lo dice aquel viejo y conocido refrán, Chapulín Dixit. El infierno está cimentado de buenas intenciones. Y el rey Layo le encarga a un pastor la despiadada recomendación de matar a Edipo, de acabar con su vida, porque sabe que es lo mejor, tanto para él y sus intereses como para la vida de su hijo. Porque probablemente cuando su hijo se entere
de que va a tener un hijo con su propia madre y que sus hijos van a ser a la vez sus hermanos, como ya sabemos, va a terminar arrancándose los ojos y cumpliendo con la profecía del oráculo. En el arranque de la tragedia, por lo tanto, dice Recalcati, no se hallan ni el parricidio ni el incesto, sino el abandono del hijo y un intento de infanticidio. No debemos olvidar este dramático exordio del relato de Sófocles. La vida de un hijo no es querida, no es deseada, no es amada, porque cae sobre ella la amenazante sombra del oráculo. Nuestros padres creen que son nuestros oráculos, porque parten de una premisa no menos singular. Ellos han vivido más. Ellos son dueños de nuestra vida, probablemente hasta nuestros primeros años, durante la infancia, durante la adolescencia. Y es en la adolescencia cuando el ser humano ya ha adquirido conciencia que empieza a cuestionar su entorno y de pronto se da cuenta de que todo ese universo que ha adquirido a su alrededor de pronto no cabe dentro de su cabeza, que no cabe dentro de sus posibilidades, que no cabe dentro de sus ideas. Entonces lo empieza a cuestionar. ¿Y cuál es el error de los padres? La imposición. Porque dicen y parten de la premisa de asumirse técnicamente oráculos. Yo sé lo que es mejor para ti, de acuerdo a mi experiencia. Pero la experiencia no es necesariamente la verdad. Es experiencia y es relativa y es variante de acuerdo a contextos. ¿Qué cabe hacer entonces en ese momento? Vamos a ver qué nos dice Massimo Recalcati. Massimo Recalcati dice, ¿tú crees en la frase, dice, de Michael Hoff, que existe un ciclo? Los tiempos fáciles crean hombres débiles y los hombres débiles crean tiempos difíciles. Yo creería que el ser humano en sí mismo se hace en base a circunstancias, y un ser humano es lo que hicieron con él o con ella, ¿no? Somos nuestros rechazos y nuestros errores, y hoy en día existe un afán tremendo por parte de muchos padres de evitar el error. Porque esta es una sociedad que condena el error, lo he dicho más de una vez, ¿no? O alguien me va a decir, ¿cómo es que algunos padres no quieren que su hijo se caiga, no quieren que se haga el rasponcito, porque le puede ocasionar un problema de por vida? Pero nosotros aprendemos a caminar cayéndonos. A veces, evidentemente, si es que estás caminando al costado de Pasamayo, no te voy a dejar que camines solo necesariamente, ¿no? Hay que estar atentos a todo lo que pasa. Pero sí tener conciencia de que no vamos a poder controlarlo absolutamente todo. Que no vamos a poder controlarlo absolutamente todo. Y aún así, tuviésemos la verdad como es la verdad que recibe el rey Layo a propósito del destino que le depara su propio hijo a Edipo, esta genera un efecto retroactivo y desconcertante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque una vez que Edipo mata a su padre, una vez que se casa con su madre Yocasta y tiene a sus hermanos, que en verdad son sus hijos y también sus hermanos al mismo tiempo, decide ir donde el oráculo a ver qué es lo que le depara el destino, y la verdad del oráculo termina cayéndole como un rayo, revelándole su existencia, revelándole quién es. ¿Y sabes qué es lo peor? Que se da cuenta de que es todo lo contrario a lo que él creía ser. El poder que ambicionaba se esfuma delante de sus ojos, porque Edipo cree haber controlado el poder, pero el poder de la verdad es todavía más grande al punto de desestabilizarlo y llevarlo a una angustia tal que lo hacen arrancarse los ojos. Arrancarse los ojos por saber la verdad. Fíjense en la metáfora poderosísima que hay aquí.
La luz de la verdad puede enceguecernos tanto que no somos capaces de tolerarla. Porque cuando la asumimos ahí mismo, probablemente no seamos capaces de digerirla. Y eso es lo peligroso. Y eso es lo peligroso. Probablemente si tenemos un afán proteccionista en extremo, estemos criando hijos que no sean capaces de afrontar la realidad. Y que cuando la realidad los golpee como un rayo, o como el rayo golpeó a Edipo en su momento, no sean capaces de tolerarla y que la frustración los lleve a asumir que están en una especie de no lugar y que este no lugar los hace tambalear en cuanto a su propia identidad. La verdad reasigna a Edipo su lugar en el mundo. Y ese reasignarse su lugar en el mundo puede generar una serie de problemas, una serie de vicisitudes que de repente los seres humanos no estamos dispuestos a tolerar, porque la verdad como tal, puede no ser tan agradable. Y la verdad la crea uno mismo conforme va avanzando en edad. Y es necesario generar esas experiencias. Es necesario generar esa coraza. Caso contrario ocurre con Hamlet. Porque aquí es donde Recalcati menciona lo siguiente, ¿no? El deseo de saber lleva a Edipo, como hemos visto, a una desgracia que ningún hombre o ser humano podría soportar. Dicho con más precisión, Edipo, según Lacan, nos muestra dónde se detiene la zona límite interior de la relación con el deseo. Esto quiere decir que más conveniente es aceptar la ley universal que afrontar el enigma y singular del propio deseo. Para ser consecuente con este deber, está dispuesto a renunciar a todos sus bienes, a su reino, a su familia, a su identidad personal. Pero su conocimiento resulta ser fatalmente incierto. Es decir, todo lo que conquista en pos de la verdad, o de lo que él creía que era verdad, se termina desmoronando. Y se termina desmoronando en el preciso instante en que descubre la verdad. En que descubre que lejos de esa burbuja de la que su padre Layo había intentado protegerlo, y que él se había encargado de romper sin saber, había urdido al mismo tiempo la tragedia más grande que le deparaba su propia existencia. Esto es opuesto a la obra célebre de El príncipe de Dinamarca, Hamlet, cuyas vicisitudes son contadas por Shakespeare. Hamlet es instruido sobre la terrible verdad de su familia directamente por su padre. Su padre se le presenta a Hamlet, ¿no?, como un fantasma y le dice todo lo que ha ocurrido con su familia, ¿no? Le dice que fue Claudio, su tío, quien le quitó la vida con engaños para apoderarse de la corona y de la reina. Es el fantasma del padre, a diferencia del oráculo, en el caso de Edipo, que no lee el futuro, pero le revela al hijo, a Hamlet, toda la verdad sobre su pasado. Es decir, a Hamlet le cuentan la verdad, a Edipo no le cuentan la verdad. Edipo descubre la verdad y no la tolera. Hamlet, en cambio, quiere cambiar el destino. Hamlet, al contrario de lo que Edipo no sabe, que no puede recordar nada, lo sabe todo. No tiene que realizar investigación alguna. Aparece ahí, como un golpe. Pero sin embargo, a diferencia de Edipo, la reacción de Hamlet, ¿cuál es? La parálisis, la inhibición y los constantes aplazamientos. Es incapaz de querer permanecer enredado en las redes de la duda.
le resulta imposible llevar a cabo el acto que vengaría a su padre. ¿Por qué? Porque nos resulta imposible creer en primera instancia que la verdad es la verdad y nada más que la verdad. Es decir, tenemos estos dos escenarios. Por un lado, a Edipo, que no sabe la verdad y cuando la descubre, no la tolera. Y tenemos por el otro lado al desobediente Hamlet, que duda y que malicia de pronto las intenciones de este espíritu que se le ha presentado de noche en forma de su padre, el rey Claudio, y que le cuenta la verdad de las cosas. Es decir, aún así nos rebelemos contra el destino, aún así nos rebelemos contra la autoridad de nuestros padres, nos va a tocar cuestionarla. Nos va a tocar cuestionarla. Y aún así los obedezcamos, probablemente nos alcance en algún momento la verdad en forma de existencia y en forma de nuestra propia experiencia y nos termine matando. Porque no seamos capaces de tolerar. Entonces, de un lado y del otro hay complicaciones. Y esas complicaciones nos llevan a encontrarnos a nosotros mismos. ¿Cuánta verdad, dice Recalcati, puede soportar un ser humano? Porque la verdad no es solo la luz que libera la visión, sino también puede ser tan insoportable como para inhabilitar cualquier visión. En este caso, la visión que tuvo Edipo como tal. Y de eso se trata. ¿Podemos controlarlo absolutamente todo? ¿Estamos en capacidad los seres humanos de controlar nuestro destino? Y si es que acaso controlamos nuestro destino, o estamos en la idea de querer controlarlo, podemos tener la idea de que en algún momento este se nos va a escapar de entre los dedos. ¿Ustedes qué me dicen? ¿Ustedes qué me dicen?